En los próximos años, la Corte Constitucional creo que tendrá debates importantes en el campo de la comunicación y es de desear que, de acuerdo a los principios jurídicos y normativos y al propio espíritu de la Constitución, se reconozcan aspectos que creo que están en el debate diario respecto al derecho a la comunicación. Especialmente me refiero al reconocimiento constitucional de la comunicación como un servicio público esencial y también, en buena medida, como parte de lo que constituye un elemento de conflicto en las relaciones internacionales, como el caso Wikileaks y Julian Assange, la discusión sobre información, seguridad y dominio público. Quisiera referirme a ello porque creo que es un debate jurídico importante, pero que no puede ser exclusivo de la Corte Constitucional porque involucra derechos fundamentales. El primero que quisiera señalar es que en un Estado con falta de tradición de servicio público, reconocer este elemento que ya está anticipado en documentos de Naciones Unidas, el reconocer justamente la radiodifusión, la televisión, los medios de comunicación como un servicio público, implica dar una categoría constitucional fundamental, es decir, proteger y amparar los derechos que sean medios privados, comerciales, comunitarios o también en medios públicos, deben ser reconocidos como derechos de la ciudadanía, el derecho a la educación, a la cultura, a la diversidad y disfrute de un ocio responsable, el derecho a la protección de la infancia, del honor, el derecho también a una información plural y equilibrada, el derecho a un ecosistema de medios que esté garantizado una programación diversa por diferencias etarias. Sería poco coherente con el desarrollo constitucional, con las políticas de desarrollo nacional y buen vivir, con las estrategias, por ejemplo, transversales de igualdad y diversidad cultural, no reconocer como servicio público la comunicación a un nivel constitucional. Esta mudanza, que creo que es importante, lo que hace es alinearse con los proyectos más progresistas en los avances y reconocimiento de lo que implica el derecho a la comunicación y que no va en menoscabo de la libertad de expresión. Hay una tradición de la primera enmienda de la Constitución estadounidense que incluso se interpreta de manera errónea. Se entiende que la mejor ley en la que no existe reconocer el servicio público como un principio constitucional va en menoscabo o perjudicaría la libertad de expresión. Bien, es una idea falsa porque habría que señalar que el propio país, Estados Unidos, reconoce en la primera norma de regulación de la radiodifusión la naturaleza del servicio público de la radio. Y así sucedió también con la televisión. Evidentemente no está reconocido a nivel constitucional, pero sí por ley. El amparar los derechos y garantías constitucionales a este nivel implica que con la diversidad de líneas editoriales sí hay que cumplir un mínimo de información veraz y equilibrada, de contenidos educativos y culturales, de atención a las minorías, de un ocio respetable para el buen vivir, para una vida de calidad, para el buen desarrollo de la nación y, por tanto, instrumentar políticas públicas activas para que eso sea posible, para que esas garantías de la ciudadanía sean realizadas de manera efectiva. Por tanto, creo que es un debate importante y que en realidad sitúa en el centro de la cuestión el sentido de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. A mí siempre me gusta citar una idea de un célebre filósofo alemán que señalaba que la primera libertad de prensa consiste en no ser una industria. Y esto tiene una doble lectura. La primera y fundamental, que lo que obliga a la mediación informativa, a los medios y sistemas de comunicación, es justamente respetar el interés general, respetar las garantías de dominio público. Y en segundo lugar, que siendo una actividad que puede ser lucrativa, ese afán de lucro debe estar supeditado al derecho de protección a la infancia, a los derechos de los telespectadores y las audiencias, a los derechos de respeto a la diversidad, a la promoción de la igualdad de género o de minorías excluidas tradicionalmente en los medios por una racionalidad comercial, a proteger principios fundamentales para la dignidad de la vida humana o a la protección del medio ambiente, es decir, una agenda de lo que debe ser el periodismo, la comunicación, el ecosistema cultural que todos compartimos, que está basado en ese principio de dominio público, de vida en común, de convivencia, de igualdad, de respeto a los derechos humanos. Y creo que este debate, el mismo similar al que plantea Wikileaks, la seguridad, la información, la transparencia, es justamente que por encima de la seguridad, por encima del derecho al secreto, prima el dominio público, prima el interés público. Por tanto, creo que este debate de algún modo nos va a hacer repensar el estatuto y función de los medios en nuestras sociedades. ¿Cuál es la función real de los mediadores de la comunicación? Tenemos una historia, la historia del modelo liberal, la historia del modelo estadounidense, privativo, comercial, abusivo, que ya ha sido denunciado por mala praxis en Estados Unidos, que a pesar de los códigos deontológicos, como no hay una ley
no hay un reconocimiento constitucional por este principio de la primera enmienda, no hay un desarrollo regulador y no existen políticas públicas activas y progresistas para la democratización de los medios, como en Ecuador, finalmente esos derechos de minorías, grupos y principios, los derechos humanos en general, a través de la comunicación no se respetan. Defender el dominio público, defender el principio de servicio público en los medios de comunicación es de algún modo cuestionar el estatuto del sistema de comunicación para un modelo de convivencia digno que en el fondo es cumplir el principio que habían ideado en la modernidad los modelos liberales de la burguesía, un respeto a las libertades individuales, pero también de un cumplimiento obligado de respeto a las libertades públicas y a los derechos sociales de todos, que al fin y al cabo vivimos, convivimos y compartimos el espacio de los medios, el espacio público.